Bueno, les invito a abrir sus Biblias. Me gustaría que leamos todo el Salmo 139. Alguien que nos ayude aquí con esta lectura del Salmo 139. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Bueno, vamos a iniciar, amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos, guiándonos en todo, amén. Pónganse cómodos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El tema que voy a tratar, si has estado orando por tu hijo y sientes que nada cambia, no te rindas. Este Salmo 139, en verso 16, el salmista declara: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Recuerde que somos el sueño de Dios, el diseño de Dios, que fuimos soñados, diseñados y creados por Dios con un propósito, que nos dio dones, que nos dio talentos, habilidades, y que estamos aquí con un propósito. Cada hijo viene con un libro escrito y cada página contiene asignaciones, conexiones divinas, retos, victorias. Y si no oras por él conforme a ese libro, tus palabras no activan el respaldo completo del cielo. Pero si lo haces, todo se alinea. No sabemos qué dice el libro, pero sabemos que está escrito el sueño de Dios con ellos y con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios no respalda deseos humanos, respalda su plan eterno. Y ese plan ya fue trazado para tu hijo, para tu vida. Y solo necesitas preguntar, solo necesitas buscar, solo necesitas escuchar y luego orar desde ese conocimiento. Por eso, antes de clamar por cobertura, pide dirección. Antes de pedirle que Dios los libre de todo, porque casi siempre oramos por tus hijos: Señor, líbralos del mal, que nadie les toque, y ni el maligno ponga su mano sobre ellos. Amén. Que nada les pase. Pide a Dios saber para qué fue enviado. No es una criatura accidental. Su hijo no es una vida común. Cada hijo es una semilla de propósito, colocada estratégicamente en el tiempo, o para este tiempo, por el autor de la historia. De ahí que el papel de nosotros como padres no solo es cuidarlo, es descubrir el código profético que porta y acompañarlo a cumplirlo. Y esa tarea con cada uno de nuestros hijos comienza en la oración, pero no en una oración cualquiera. Comienza con una intercesión informada, una intercesión guiada, llena de entendimiento espiritual. La revelación del propósito cambia la atmósfera de una casa. Usted puede darse cuenta al hablar con él y ver cómo actúa él, que Dios lo tiene
para determinado propósito. De ahí que entonces usted cambia cómo se corrige, cambia cómo se instruye, cambia cómo se habla y cambia cómo se espera. Cambia lo que se permite y lo que se prohíbe. Cambia la actitud frente al proceso. Porque ya no se trata solo de criar. Se trata de custodiar un diseño, un sueño. Y cuando entiendes esto, tu oración deja de ser genérica y se convierte en una llave que abre puertas específicas en el mundo invisible. Hoy el Espíritu Santo está despertando padres que ya no oran por instinto, sino por revelación. Padres que no oran para que sus hijos eviten problemas, sino para que cumplan la asignación de Dios sin desvíos. Padres que no piden comodidad, sino cumplimiento. Cuando oramos y decimos, Señor, que lo que tú soñaste con Iseo, esta hija, se cumpla. Solo quiero eso. Que se cumpla tu propósito con su vida. Porque saben que la protección más efectiva no es la que evita el proceso, sino la que garantiza la llegada al destino final. Y ese destino ya fue escrito en el libro de su vida. Solo falta que alguien aquí en la tierra se alinee con el cielo para orar conforme a ese libro. De ahí que quienes oramos desde el propósito, activamos ángeles, movemos estaciones, aceleramos procesos, porque no estamos hablando desde la emoción, sino desde la sintonía divina. Y por eso jamás ore por un hijo antes de preguntar, Señor, ¿quién es Él en tu reino? ¿Quién es Él en tu reino? ¿Qué colocaste en tus manos? ¿A qué generación fue enviado para influir? ¿Qué secretos del cielo guarda en su interior? Entonces, solo entonces, tus oraciones dejarán de ser una petición religiosa y se convertirán en decretos proféticos que empujan el cumplimiento del diseño celestial en esa vida. En el mundo natural, cuando un hijo nace, hereda características visibles de sus padres: color de los ojos, la forma de la voz, el tipo de sangre, el temperamento. Pero en el mundo espiritual también hay herencias, y muchas veces esas herencias no se manifiestan con claridad inmediata, sino que permanecen ocultas, esperando el momento de debilidad, una temporada de descuido, una puerta abierta, un espacio de acceso para que esa herencia espiritual se manifieste. Hay cadenas que no comienzan en el presente, sino en generaciones anteriores, como malos hábitos, patrones de conducta, adicciones, enfermedades emocionales, ciclos de fracaso, rebeldía, que se repiten como un eco constante en esa vida. Son pactos invisibles
raíces espirituales no confrontadas, que han sido heredadas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Acuerdos heredados que siguen operando en las sombras, y si no se rompen con conocimiento y autoridad, seguirán operando en generaciones futuras. La Biblia es clara respecto a esto. Éxodo capítulo 34, verso 7. En ese verso, Dios se presenta como misericordioso y clemente, pero también afirma que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Una herencia de más de 100 años. ¿Y qué herencia podemos arrastrar nosotros de esos padres, o abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Esto no es una declaración de condena arbitraria. Es una advertencia de que el pecado, cuando no se trata, deja huellas. El mundo espiritual se rige por principios legales, y lo que no se cancela permanece activo. Muchas veces las oraciones por nuestros hijos no producen frutos, porque hay derechos espirituales heredados que el enemigo sigue usando como argumento de acusación. No basta con pedir bendición. Hay que cerrar legalmente las puertas que fueron abiertas en las generaciones anteriores. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de una tierra de idolatría. Su padre Taré era un adorador de otros dioses. De ahí que el llamado de Abraham no fue solo geográfico, su llamado fue espiritual. Abraham tuvo que romper con su línea anterior, con su herencia espiritual de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, para comenzar una nueva. En Josué capítulo 24, verso 12, recuerda este origen. Recuerden el origen de Abraham. Dice: antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Usted sabe de dónde fueron llamados Abraham, ¿no? De Ur de los Caldeos, del otro lado del Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. Donde se cree existió el paraíso. Y eran adoradores, sus padres eran adoradores de otros dioses. De ahí que fue necesario un corte, una separación, un nuevo pacto para establecer una herencia distinta. El llamado de Abraham no podía florecer sobre una base contaminada. El Señor le dijo: sal, Génesis 12, 1, 2 al 3, sal de tu tierra, tu parentela. Es como si le dijera: sal de esta tierra, que es una tierra de ¿qué? De idolatría, de hechicería, de brujería. Corta con eso. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Dice la Biblia, y salió Abraham.
Dios necesita levantar una generación distinta. Y esa transformación comenzó por el Padre. De ahí que hasta que esa línea no fue limpiada, la promesa no pudo avanzar. Dios tiene un sueño con nosotros, un propósito con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Aleluya. Pero que hasta que no se es limpiada, amén, de esas herencias, no podemos ver la promesa. Esto también se refleja en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 7, donde se expresa con dolor. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. El sufrimiento no venía por actos propios, sino por herencias espirituales no redimidas. De ahí que no se trata de buscar culpables en el pasado, sino de entender que el mundo espiritual funciona con principios. Una puerta abierta en las generaciones anteriores puede convertirse en una lucha persistente en la siguiente. De ahí que muchas veces hablamos de iniquidades. Y se está hablando de pecados repetitivos que cometieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y aún se siguen repitiendo en nuestras generaciones. Y si se seguirán repitiendo en nuestras generaciones futuras, si no hay un corte, si no hay un rompimiento. Por eso muchas familias se distinguen por cierto tipo de pecado o conductas en su familia. Lo que no se confronta se transfiere, o lo que no se rompe, amén, va a influenciar en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestra familia. Y lo que no se limpia se hereda. Alabado el nombre del Señor. De ahí que si deseamos orar eficazmente por nuestros hijos, no puedes ignorar las cadenas que aún operan en tu linaje. Los hijos a veces llevan cargas que no le pertenecen. Actitudes que parecen injustificadas. Comportamientos inexplicables. Que muchas veces decimos, pero, y hasta le recriminamos, pero ¿usted me ha visto hacer eso? ¿Alguna vez usted me ha visto decir mentiras? ¿Me ha visto consumir? ¿Me ha visto engañar? ¿Me ha visto robar? Y hasta nos llenamos de rabia y hasta podemos hasta pegarles. Porque muchas veces ellos llevan cargas que no les pertenecen. Comportamientos inexplicables. Bloqueos persistentes que no se resuelven con consejos ni con castigos. Porque no se trata de una raíz emocional solamente, sino espiritual. Hay algo que se vino gestando desde antes, desde años. Dos padres, por parte de los padres, una generación de dos padres, una herencia generacional padres,
4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos por parte de papá, por parte de mamá, o una generación de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, por parte del cónyuge, una herencia de 2 padres, una herencia generacional de 120 personas. Yo estos días en un encuentro que teníamos de primer nivel, que enseñamos sobre el sanidad, sobre conociendo a nosotros mismos, un tema que lo ampliamos bastante, y sobre sanidad interior y rompiendo maldiciones generacionales. Yo decía, es que es algo tremendo lo que arrastramos. Amén. Yo me podía hacer cuenta ya. Por parte de papá tengo una herencia de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Por parte de mamá, una herencia de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Y por parte del cónyuge, otros 60, 120. Y decía, es una generación de padres, abuelos. Y lo más tremendo, vamos a ver, digamos adelante, hablamos aparte. Lo más tremendo es que es una herencia generacional de idolatría. La raíz de todo eso es idolatría. Venimos miren, ahora de aquí puede hablar. Amén. Toda la descendencia nuestra viene de que gente idólatra, hechicera. Ahora tiene que ver con la brujería, ¿sí? Hechicería, santería y todo tipo de perversión. Eso trae todo tipo de ¿qué? De perversión. Si estos días me quedaba en el encuentro anterior que hicimos, yo me ponía como a reflexionar sobre eso. No lo había hecho antes. Dios mío, todos nosotros, sí, descendemos ¿de qué? ¿De qué? De una herencia tremenda, diabólica, perversa, maligna, inmunda. Yo digo, antes estamos vivos. Bendito el nombre del Señor. Decíamos que no se trata de una raíz emocional, sino espiritual. Jesús dijo en Mateo 15:13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Como iglesia, Señor, tenemos que hacer eso. Y hacemos encuentros. De pronto quiero que el pastor, ¿sí?, lo miremos. Encuentros enseñamos sobre el cuerpo, alma, espíritu, para que tengamos claridad de esto. Sanidad interior, porque hay una falta de sanidad tan increíble en su corazón, muy poderosa, muy fuerte. Cuando estamos ministrando en el interior, hay personas que gritan y uno nota, tiene que ser muy observar con mucho cuidado. No todo es demonios. No todo es demonios. Hay muchas faltantes en el alma. Mucho dolor, al rechazo. Muchos en el vientre intentaron asesinarlos. Yo no sé quién me contaba estos días. No sé si fue en el encuentro. Digo, a mí quisieron, mi madre quiso matarme como 3 veces en el vientre. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que no viene de Dios, toda planta que no plantó, mi Padre es el que cortarla. Pero ese desarraigo, ese corte, no ocurre por casualidad. Requiere discernimiento, requiere oración específica.
y requiere guerra espiritual estratégica. En esos encuentros sangrientos nosotros hemos dicho, Señor, que el Espíritu Santo muestre ahora. Y algunos lo llaman regresión, y no es regresión, es que el Espíritu Santo puede mostrarle a usted cosas que sucedieron, aún desde el bien. Decía un hermano que, bueno, se llama Joel, en Cúcuta, asistía a la iglesia de nosotros, de la misión también. Fue un encuentro en Chinácoda y yo no me creí. Gritaba mucho. Estaba a un lado de allá, gritaba mucho. Y luego en la iglesia, yo le pregunté a él, bueno, cuénteme, ¿qué pasó con usted? Y él pasó. Dijo, mientras estaba yo ministrado, el Espíritu Santo me mostraba cómo mi madre me quiso abortar. Y cómo un familiar de ella le daba los medicamentos, la madre los consumía. Y él veía cómo esa madre quiso abortar. Y esa madre era la pastora. Y la pastora pasó de allá atrás. Yo le dije, pastora, ¿es verdad eso? Ya pasó hacia adelante, pero eso fue, o sea, lágrimas tremendas. Dijo, sí. Estábamos pastoreando, creo que ellos estaban pastoreando, creo que estaban. Teníamos 3 hijos. Y éramos muy pobres, estamos empezando el ministerio. Y me aconsejaron que abortara. Y lo intenté. Y este muchacho era un muchacho con unos faltantes. Uno notaba en él, un muchacho grande, bien físicamente fuerte. Pero algo pasaba, algo había en él. Es necesario identificar lo que está operando en el transporte y traerlo a la luz y renunciar a ello con autoridad. En el libro de Números, capítulo 14, verso 18, se reitera el principio de las consecuencias generacionales. Habla, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen. Vemos esas herencias generacionales, que no solamente son padres, sino abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ahora, este principio no anula la gracia, pero sí confirma la necesidad de un corte deliberado. Hay una necesidad urgente, amén, de nosotros, no solo como creyentes, de todo ser humano, de romper con esto. No es algo opcional. Hay muchos que se oponen a esto, y sobre todo el diablo. Amén. Y miren que antes, cuando comenzó un tiempo donde se hacían encuentros, nosotros vimos la gloria de Dios con esos encuentros. Nos fuimos en Bogotá con el hermano Eduardo Cañas, estuvimos en unos encuentros. Y aprendimos a hacer encuentros. No tomamos los mismos temas, ¿amén? Porque yo ni siquiera entendí los temas, como que no lo entendí. Pero Dios nos dio una palabra, eso fue lo maravilloso. Dijo que nosotros éramos semilleros y ministros. Dijo a través de, bueno, lo había dicho antes a través del pastor Mario Rolando Páez. El pastor Mario Rolando Páez era un pastor evangelista guatemalteco que viajó por todo el mundo, muy usado por Dios. Mario Páez decía, Mario Páez no habla bobadas. Un discernimiento increíble, usado por Dios.
Él nos dijo, que éramos servidores ministros, nos dijo otras cosas. Luego hermano Juan Tocaya Bogotá dijo que somos punto de aviamiento para bendecir las iglesias. Y luego hermano Lorenzo Díaz, la cuadrangular, que no solo en Bucaramanga, sino que se extenderá por todo el mundo como una iglesia de ministros. Y yo no llego a hacer esos encuentros. Nosotros teníamos solo 110 creyentes y bautizados casi ninguno. Bueno, yo he bautizado en el Espíritu. Yo cuando fui bautizado en el Espíritu fue algo tremendo. Yo lo deseaba y yo oraba, Señor, bautízame con tu Espíritu. Yo deseaba eso. Y un día, de repente, una administración, allá, comencé a hablar lengua y a temblar. Luego me agarré una columna similar a esta, pero de madera, en la parte de atrás del templo. Me agarré porque yo no era capaz de sostenerme y me botó. Hay una banca con una viga así, parecía así, y yo me agarré ahí, me botó. Duré allá para allá y para acá, toda como hasta las 3 de la mañana, y me fui para la casa, me arrollé, hablando lengua. Me acosté, hablaba lengua. Volví arrollado, hablando lengua. Tenía que ir a trabajar en ventas, tras de que no me entendían antes. No pude trabajar una semana, hablaba lenguas. Toda una semana hablando lengua y de noche. Y como yo no entendía eso, yo reprendía al diablo. Porque pensaba que era como el diablo. Y yo andaba teniéndome la pared. Teniéndome la pared. Sí, porque es algo que estaba cantando y aparecía por allá atrás. No sabía ni qué era. Porque hay diferentes manifestaciones. Hay gente que puede estar danzando en el espíritu y hace cuenta. Otros no. Hay gente que dice, aquí no me saca. Y lo sacó, hace cuenta. A ver, porque es que la iglesia de Dios lo llenó del espíritu. Yo recuerdo que una vez tuvimos un culto de cantando 7 horas 40 con un solo himno. A los músicos les reventaron las manos, ¿sí? Un solo himno. En un solo salón fueron bautizados 30. Los 4 hijos míos, esa noche, el culto de día y en la vigilia, todos fueron bautizados en el Espíritu. O sea, barría con todo, era así. Y toca ya la gente alzada en carros, ¿sí? Riéndose. Es una locura. Una vez alguien que venía subiendo por la 45 llegó hablando, lanzando hasta dentro de la iglesia. Es una cosa, una locura. Cuando empezamos a hacer los encuentros y comenzamos a romper eso, sanidad interior, rompiendo herencias familiares, vimos la gloria de Dios. Pero hubo un tiempo que hubo oposición. Miren, me decían en México, la otra vez que fui a México, que allá fue también algo glorioso. Pero comenzaron a poner que hoy día no hacen. Nosotros inclusive dejamos de hacer como un tiempo, inclusive hacer las fogatas. Y hemos vuelto a retomar y hemos vuelto otra vez que hay más gente bautizada en el Espíritu. Porque ¿qué es lo que más necesitamos nosotros, el ser humano? Después de nacer de nuevo. ¿Después de qué? Sanidad interior. Hay mucha falta en la que. ¿Y qué otra cosa que necesitan? Romper. Amén. Con esas herencias generacionales. Yo me quedaba aterrado esta semana. Yo decía, cuando fue el encuentro, yo decía, Dios mío, definitivamente venimos de una generación terrible, de idólatras, de hechiceros, de brujos. Todos lo curaban con brujería, ¿o no? Que vayan a Juliano para que le secrete la muela, ¿no? El dolor, todo con brujería lo curaban nuestros padres. Y no practicaban la brujería, pero todo era, vaya a Juliano, que él secrete, vaya tal. No eran médicos, era qué, ¿sí o no? Hasta descuajados, ¿sí o no? Así, todo. Lo que pasa es que ahora que nos convertimos,
no nos damos cuenta de eso. Parece que todo el mundo fuera evangélico. ¿Cómo le parece? Parece, si usted tiene una casa y tiene una cantidad de ídolos, usted le parece como, porque no los tenemos. ¿Amén? ¿Sí o no? Parece que eso no existiera. Pero el mundo está inundado ¿de qué? De ídolos. ¿Amén? De gente idólatra. ¿No? Y la idolatría trae ¿qué? Todo tipo de pecado y todo tipo de perversión. Entonces yo me decía estos días, decía, Señor, o sea, venimos de una generación que muy mala, muy terribles. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De ahí que, hermanos, mire esta parte, hermanos, no basta con conocer a Cristo de forma personal. Hay que explicar su obra redentora en la línea familiar. Amén. Hay que aplicar eso. ¿Sí? Su obra redentora, su vida familiar. Romper. ¿Sí? Consagraciones, pactos, dedicaciones. ¿Sí? Que hicieron nuestras relaciones anteriores, de nuestras relaciones futuras, a los ídolos, a la religión, al diablo, a los demonios. De ahí que no es solo una fe individual, es una redención generacional. Cada linaje necesita ser expuesto a la cruz de Cristo. Cada pacto, cada costumbre contraria a la palabra, cada acuerdo inconsciente debe ser cancelado por medio del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Consagraciones, dedicaciones, pactos. Yo no sé, aquí podemos uno encontrar testimonios, ¿cierto? De hermanas, hermanos, ¿cierto? Que sus hijos se los dedicaban a tal santos. Que se enfermaban, se los llevaban, se dedicaban a qué. Porque esta no son todas las partes, pero sobre todo estos sectores, sobre todo el campo, pueblo, muy dado a qué. Yo tengo familia aquí en Charta, familia Mancilla, de Charta. Amén. Hay familia acá. ¿Sí? Entonces, ¿dedicados a quién? El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias sobre idolatría, injusticia y prácticas ocultas que traen maldición sobre la descendencia. En Deuteronomio capítulo 5, versos 9 y 10, Dios declara. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay una clave. El ciclo de maldición se rompe con obediencia a Dios. Es decir, cuando yo vengo a Jesús y decido que obedecerle. Amén. Así se rompe el ciclo. Y la misericordia fluye cuando el linaje es redirigido hacia Dios. Amén. Nuestro linaje debe ser redirigido hacia el Señor. De ahí que antes de orar por el avance espiritual de tu hijo, asegúrate de que no hay cadenas del pasado aún activas. Amén. Y pregunta al Espíritu Santo por los pactos no cancelados. Amén. Han habido muchos pactos sobre nuestras vidas. Han habido muchos pactos sobre nuestros hijos. ¿Sí? Toda enfermedad, los no creyentes lo pactaban ¿qué? Con ciertos ídolos,
¿verdad? Y los llevaban y lo presentaban a cierto día, porque decían que este ídolo, este cero, imagen, es para esto, este para otro, esto para otro, cero. Y iban y lo pactaban para que lo sanaran, ¿verdad? O sea, cuántas consagraciones, cuántas cosas hicieron con nosotros. ¿Y ahora quién está pagando eso? Nuestras generaciones posteriores a nosotros. De ahí que debemos examinar el trasfondo espiritual de nuestra familia. No desde la sospecha, sino desde el discernimiento. Amén. Tiene que pedir al Espíritu Santo, revélame esto. ¿Qué está operando en él? ¿Qué está operando en ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque aunque esta persona quiere cambiar y dice que desea, y que se propone a eso y no puede, no es capaz, ¿qué opera? Aleluya. Porque lo que permanece oculto no puede ser derrotado. Lo que no se nombra no se enfrenta. Y Dios no solamente quiere que clames por el futuro de tus hijos, quiere que cierres con autoridad todo aquello del pasado que les impide caminar con libertad. Es como una tarea de investigación, amén. ¿Y quien nos va a ayudar quién es? El Espíritu Santo. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el Espíritu responde: Legión somos, porque somos muchos. Veamos esto, que no fue una pregunta casual, fue una estrategia espiritual. Jesús identificó la operación, amén, y cuando la identificó, ejerció autoridad sobre ella. Y este hombre fue libre. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, hay oraciones que no tienen impacto, inclusive ayunos que no tienen impacto, porque no se ha identificado con qué se está lidiando. No es lo mismo orar por rebeldía que orar por una raíz de rechazo heredada. En otras palabras, muchas veces esa rebeldía es una raíz de rechazo que heredada. No es igual clamar por sanidad que enfrentar una maldición de enfermedades transferida por generaciones. De ahí que la autoridad no se ejerce a ciegas, se ejerce con claridad. De ahí que no solamente vamos a orar por lo que vemos, orar también por lo que aún no se ha revelado. Dios es justo y su justicia también incluye la redención de nuestras generaciones. Isaías capítulo 59, verso 21. Hay una promesa en Isaías 59, 21. Una promesa poderosa. Dice: y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esta palabra confirma que el plan de Dios es generacional. Su pacto no se limita a una sola persona, se extiende a su descendencia. Pero para que ese pacto se active, tienen que ser removidas las interferencias espirituales que aún están vigentes por ignorancia. En Levítico 26 y también Levítico 28 usted encuentra que Dios promete bendición por obediencia.
pero también describe consecuencias por la desobediencia persistente, y lo hace en un lenguaje generacional. En el versículo 39, el capítulo 26 de Levíticos, verso 39 del capítulo 26 de Levíticos, se lee: y los que queden de vosotros decaerán en sus iniquidades en la tierra de vuestros enemigos, por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Aquí se evidencia algo, y es que no todo lo que carga una persona le pertenece directamente a ella. Amén. Esa forma de vivir, actuar, esa conducta, ¿no? O sea, a veces se la cargamos todo aquí, ¿sí? Pero no toda de él. Son cargas que así han sido echadas sobre la persona. Hay influencias heredadas, marcas espirituales que operan si no son removidas. Y el primer paso para poderlas romper son reconocerlas. Tu hijo, tu hija o usted mismo puede estar repitiendo un ciclo que comenzó con sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Puede estar luchando con miedos, inseguridades, rechazos, fracasos que no provienen de su entorno inmediato, sino de una raíz más profunda, de muchos años atrás. Y mientras esa raíz no se arranque, la oración parecerá que no tiene efecto. Muchas veces parece que es que no tenemos autoridad. ¿Amén? Muchas veces parece que no tenemos respaldo. Muchas veces parece que Dios no nos oye. ¿Amén? Y hasta dejamos de orar. Pero tenemos la ayuda más importante, y es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guiará a toda verdad, para que seamos mucho más eficaces y competentes en su reino. Aleluya. Cuando no se rompe con esas herencias, es como sembrar en un terreno contaminado. Y por más buena que sea la semilla, no dará frutos si el suelo no ha sido limpiado. Pero también es cierto que toda herencia maldita puede ser revertida por una decisión de pacto. Amén. Puede ser rota, puede ser anulada, puede ser separada de nuestras vidas. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Pablo afirma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Esa maldición tiene que ver con la pobreza, la enfermedad y la muerte. Cuando declaramos esa palabra, nosotros decimos: Señor, tú me has hecho libre por esta palabra, por esta promesa, de toda maldición de pobreza, de enfermedad y de muerte. Y usted puede con autoridad decirlo: yo rompo por esta promesa, rompo ahora con toda maldición de pobreza, de enfermedad y de muerte. Y luego viene una bendición que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. La obra en la cruz no solamente salva, también restaura. No solo reconcilia, también limpia. Y necesitamos ser limpios, liberados de esas herencias. Yo lo digo, es algo urgente en nosotros. Es algo que necesitamos. Mire que cuando yo lo entendí, pues lo entendí hace algunos años, cuando fuimos a ese evento en Bogotá de crecimiento. Lo entendí más que todo, que había que hacerlo.
como un llamado. No porque cuando estuvimos en el evento, o sea, no porque lo entendiera bien o yo veía los resultados así visibles. Sí, porque Dios nos hizo una promesa. Y cuando lo empezamos a hacer, Dios nos dio los temas diferentes. Amén. Vimos cómo. Yo recuerdo que la primera vez que llevamos el primer grupo, no sé cuánto llevaríamos, no sé. Me acuerda. Póngale como 80 personas, llevamos, o de pronto menos. Si eran 110, póngale que fueron 40. Casi nadie se quería escribir. Pero cuando todos llegaron hablando lengua, bautizados y danzando, porque con recibimiento que le hicimos, hablando lengua y danzando y hablando en el Espíritu, en el otro se acabó el cupo rápido. Y ese grupo también llegó, ¿qué? Entonces llegó todo. Y entonces se volvió una gloria. Los cultos ya no eran de qué. No sabían uno. Sabían que empezaba, pero no terminaba. Que no terminaba. Muchas veces no predicamos la palabra, no, era una cosa tan movida. Pues uno, Dios mío, eso, una cosa, la gente danzaba en el Espíritu Santo y veía cómo, bueno, yo vi cosas tremendas. Cómo habían dos personas que venían danzando así rápido. Y tan pronto había un huequito aquí, pasaba otra por aquí. Como por decir por aquí, yo digo, sin tocar. Hasta de para atrás. Y a veces agarraba a Dios a otra persona y agarraba a Dios a otra persona y le ponía la mano y eso era una cosa violentísima. No, eso fue una cosa tan violentísima. Lamentablemente hubo ocasiones que nos equivocamos con personas que invitamos. Sí, invitamos a ministrar, a predicar, porque descubrimos un predicador que se trataba del pecado y poniendo manos, ¿verdad? Y otra persona que invitar a personas que no creen en eso. Por la iglesia reformada no creen en eso, ¿sí? Y se fastidian de eso, se molestan. Yo no lo digo porque yo sí he vivido eso. Yo sé lo que es esa cosa. Hablar por días, sin parar. ¿Sí? Pero ¿quién trajo eso? ¿Qué trajo eso? ¿Qué trajo eso? Los encuentros, la sanidad interior y el romper esa maldición. Dios nos dijo algo, dijo: los encuentros son pan para mis hijos. Y recuerdo que iban iglesias hasta de otras denominaciones iban y los pastores no bautizaban el Espíritu, dejamos bautizar el Espíritu. Y las iglesias de nosotros iban también. Hoy en día no van. A uno que hace su encuentro así. Pero esa era una ¿qué? ¿Una qué? Una gloria. Uno disfrutaba ver eso. Solitos. ¿Cómo solitos se ministraban a veces? Llevamos un encuentro, llevamos a todos los músicos y todos llegaron hablando y ver en el altar músicos tocando y danzando. Eso es una cosa pero súper violenta. ¿Sí? Hemos visto la gloria de Dios en esa parte. Aleluya. Porque viendo, cuando uno trata con sería, uno no es capaz de atender tanta gente, tanta necesidad, ¿sí? Porque yo soy impaciente para la consejería. Yo llega una persona, pastor, que necesita una consejería, yo digo, siga. Y le pregunto, hermano, ¿cómo está? Y él me dice, bien. Ah, listo, hermano, siga, hermano. Siguiente. Porque me dijo que bien. Porque es que una consejería habría que dedicarle tiempo, por lo menos ¿cuánto? 1 hora, escucha. ¿Y eso? En cambio, un encuentro, la sanidad interior puede durar 4 horas. Y comienza la gente hasta a gritar. Y automáticamente cuando comienzan a sanarse, muchas veces sin tocarlos,
son llenos del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que está impidiendo que el Espíritu Santo lo inundara? ¿Qué está impidiendo que lo inundara? La sanidad interior, la falta de perdón. ¿La falta de qué? Hasta de perdón. El Espíritu está ahí. Nacimos, Él está aquí. Pero no nos inunda, no nos llena. Porque hay algo, una raíz o algo que no impide que Él llegue y tome el control. La obra de Cristo no solamente salva, también restaura. No solo reconcilia, también limpia. No solo te reconecta con Dios, también te libera del peso de generaciones anteriores. Pero esta libertad se activa con oración específica, con confesión intencional, con decreto basado en la palabra. La oración eficaz por un hijo debe incluir un acto de renuncia espiritual. No se trata de repetir frases aprendidas, sino de posesionarse como autoridad sobre ese linaje. Por ejemplo, oramos y decimos: toda maldición heredada, todo pacto oculto, toda palabra mal dicha, toda injusticia no confesada, hoy lo llevo a la cruz de Cristo y declaro que no tendrá más poder sobre mis hijos. Es una forma cortica, amén, sencilla. Declaraciones, decretos. Pero esta oración hecha con fe tiene un poder de cancelar. ¿Tiene el poder de qué? Operaciones invisibles y a establecer un nuevo legado. Proverbio 27, leemos: camina en su integridad el justo. 27, sus hijos son dichosos después de él. Amén. La integridad, esto que termino ya, no solo impacta al justo, sino que construye una plataforma de bendición para sus hijos. O sea, cuando alguien se convierte, cuando alguien se convierte papá y mamá, ya esas generaciones cambian. Ya no hay pacto con ídolos, ni con religiones, ni con el diablo. Todo cambia. Dice que será bendita hasta 1000 ¿qué? Generaciones. Aleluya. Benditos los hijos que nacen de nuestras ¿qué? Y ahí que cuando usted decide limpiar tu línea espiritual, tus hijos no tienen que repetir tu proceso. Cuando decides romper cadenas, ellos pueden caminar en libertad. Cada decisión que tomas en lo secreto tiene una consecuencia invisible o visible en el destino de quienes vienen después. Poder vivir para Dios. Amén. Amén. Afecta para bien a nuestra generación futura. El enemigo conoce este principio. Amén. Termino con eso. Por eso lucha tanto para que los padres permanezcan en ignorancia. Porque sabe que si una generación se levanta con conciencia espiritual, con autoridad, con discernimiento, su legado será imparable. Por eso intenta mantener abiertas las puertas del pasado, esperando que nadie las confronte, que nadie las descubra, y que se vea hasta como un legalismo, como algo que salido. Amén. Pero yo estoy hablando desde la experiencia, estoy hablando de lo que he visto. Amén. De lo que he vivido. Pero hoy esa ignorancia ya no tiene lugar. Dios está y va a despertar padres espirituales que no oran solo por el comportamiento, sino por la raíz. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y eso va a traer qué? Aviamiento. Recuerden, Dios nos dijo que somos un semillero de qué. Y nos hablaba de cosas tremendas. De que somos punto de aviamiento para bendecir las iglesias. Y que nos extenderemos por Colombia y el mundo como una iglesia de ministros.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor.